Listo, ahora sí. Laura, Wilfran, Isabel, Luis, Angie, Glady, Jenny, Alexander, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, instructora. Muy ¿Cómo les ha bien, yo soy ido? instructora. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo van con esa evidencia de los comparativos? Yo califiqué hasta el viernes, quedó todo calificado. Yo ahorita, al finalizar la sesión, voy a calificar lo que me hayan subido este fin de semana. Pero ¿cómo les pareció? Sencilla la evidencia. Yo lo que intento explicarles en la sesión y les hablo también de la de hoy. Claro que, o sea, el desarrollo de la evidencia es súper importante, ¿sí? O sea, eso es clave, pero para mí lo primordial y lo ideal es que ustedes entiendan muy bien los temas. Entonces, yo lo que hago es centrarme mucho en la temática principal, basándome en qué, en los materiales de formación que nos dice la guía de aprendizaje y en temáticas claramente adicionales, pero lo que yo busco es explicarles puntualmente la temática, que ustedes la comprendan, que les quede claro y que puedan desarrollar la evidencia, aun si no van a utilizar o no requieren ciertos conceptos, pero sí que les quede claro eh, de qué hablamos, porque muy seguramente más adelante, y pues se los digo, eh, porque ya lo he trabajado, hay evidencias donde ustedes van a necesitar y van a requerir estos conceptos que vamos a trabajar hoy para desarrollar las evidencias futuras, ¿sí? En otras fases. Entonces, por eso me gusta que ahorita que no estamos iniciando, ya estamos en la fase 2, pero son temas bases, entonces sí me gusta que les quede claro para que más adelante los podamos utilizar de manera correcta. ¿Listo? No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda, evidencias anteriores. ¿Todo está claro? Listo, perfecto. Les iba a hacer un par de recomendaciones. Yo les he dicho en las sesiones anteriores que conmigo van a contar siempre. Desde que yo pueda un fin de semana voy a estar allí ayudándolos, profe, tengo una duda con esto, profe, tengo una duda con esto. Pero lo que sí les he dejado también claro es el tema de las habilitaciones, de las evidencias, ¿sí? Y no solo por mí, también tenemos que entender que de pronto en el grupo hay otros instructores, hay aprendices y a muchos de pronto pues no les gusta el tema de que estemos escribiendo un fin de semana, ¿sí? Si ustedes me escriben a mi profe, no entiendo tal tema, me colabora, profe, tal cosa, yo con mucho gusto les voy a decir. Pero lo que sí es claro es que las evidencias yo las habilito los viernes en la noche a más tardar el sábado primera hora, porque les hago la recomendación que me escriban entre semana, porque esas fechas, esos días, o sea, esos viernes o esos sábados, yo se las voy a habilitar. Si usted me escribe hoy, si me escribe mañana, yo tomo nota qué evidencias requieren que yo les habilite y con mucho gusto yo les colaboro habilitándola durante todo el fin de semana, pero muy seguramente si me vas a escribir un fin de semana, incluso el sábado me escribieron dos, tres aprendices que necesitaban una, no tenía computador, me tocó pedir el favor. Eh, pero sí, pues la idea es que me digan entre semana para no pasar por estas cosas, ¿sí? O sea, una vaina es ayudarles con una explicación, con un tema, y ya otra cosa es yo ingresar al computador a tener que habilitarles porque muy seguramente no lo voy a tener a la mano, ¿sí? Entonces, revisemos calificaciones. Creo que yo no les he enviado las notas que revisamos hace 8 días, no se las compartí. Mañana por la mañana se las comparto. Ahorita actualizo lo que me enviaron este fin de semana, entonces actualizo esas calificaciones, les comparto todas una imagen tanto de la fase 1 como de la 2 para que sepan qué tienen pendientes, qué deben empezar a realizar y me escriben para habilitarles el próximo fin de semana. ¿Listo? Entonces, pues quería hacerles esa recomendación eh, para que sigamos trabajando de esa manera, para que estemos pendientes y entre semana, cualquier día, no importa que sea lunes, martes, yo lo voy a tener en cuenta para el viernes poder habilitarles esas evidencias. ¿Listo? Otra cosita por acá, les voy a compartir la pantalla. Ahí la están viendo.
Si me confirman que están viendo la pantalla, por favor. Sí, señora. Listo, perfecto. Hoy vamos a trabajar esta evidencia que es un foro. ¿Qué recomendación les hago del foro? Si ustedes ven, este foro está habilitado desde ayer 17 de noviembre, pero pues nuestras sesiones son los martes, entonces lo vamos a revisar hoy hasta el 30 de noviembre. ¿Qué les recomiendo? Hagan su participación en este tiempo, ¿sí? Porque los foros, voy a hablarlo con la instructora vocera, pero creo que esos no se pueden volver a habilitar, o bueno, tiene que ser ya como concertado con ella, que los podamos habilitar para que ustedes los puedan volver a presentar, ¿sí? La idea es que, y por lo general, si ustedes pueden ver, se dejan un poco más de tiempo para que ustedes puedan hacer la participación, ¿sí? Dentro del tiempo que está establecido. El foro, el 30 se cierra y ahí sí ya no puedo colaborarles quizás como con una evidencia de conocimiento, de desempeño de producto, que yo se las extiendo una semana más. No, el foro no me lo permite. Entonces, el 30 es el último día y el 30 ya finaliza. Recuerden las recomendaciones que les hice, no se dejen atrasar, porque ya estamos finalizando año y para las evidencias que yo les digo que les dejo una semanita más, está bien. Pero, por ejemplo, lo que son estas dos últimas, que son las que vamos a trabajar ahorita en diciembre, yo no puedo esperar al 19, yo tengo que hacer un cierre, tengo que calificarles, tengo que aprobarles en Sena Sofía, entonces muy seguramente esa segunda evidencia del informe es del 8 al 19, no voy a poderlas dejar habilitadas hasta el 19, las voy a correr, yo creería que por ahí hasta el 15, que es un domingo, entonces debemos de trabajar como que muy puntualmente en esa evidencia para que logremos y para que yo logre calificarlas y dejárselas aprobado dentro de este año. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto de lo que les estoy comentando. La próxima sesión sería el 25 y como pues esta evidencia va hasta el 30, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como un tipo de reconocimiento de estas dos actividades. De pronto podemos, no sé, ya revisamos si empezamos a trabajar la temática de esta para que la vayan adelantando en lo que más pueda. No estaría disponible sino hasta el primero, pero podemos ir trabajando para que la puedan ir adelantando y enviándola apenas se habilite. Entonces podría ser otra opción, pues ya dentro de 8 días revisamos. Pero pues nos vamos a centrarles ya como en las dudas, que tengan inquietudes respecto a esta temática que no es muy difícil, es fácil, es de comprender los conceptos y de entender el tema, pero es sencillo por decirlo así. Entonces, básicamente esas son las recomendaciones que les hago. Hoy vamos a trabajar entonces la temática principal de este foro. No sé si tengan alguna dudita, chicos, hasta aquí o ya iniciamos. Todo claro. Yo quiero que me participen. Yo les decía la sesión pasada acá y sé que hay algunos, pues yo hasta ahorita me estoy aprendiendo los nombres, conociéndolos y todo, pero la sesión anterior varios me dijeron que trabajaban ya dentro del área de logística, estaban en alguna empresa de logística, entonces todo eso es bueno para que nos aporten a nosotros, a sus compañeros, bajo las experiencias que ustedes viven día a día. Entonces sí me gusta que participen, si tienen dudas, si no saben algo, pregunten, que muy seguramente esa pregunta le va a servir a otro compañero que tenga la misma duda. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con la explicación. Vamos acá. Ahí están viendo la presentación. Sí, instructora, la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Hoy vamos a continuar con la competencia que trabajamos la semana pasada, la 210-101-075, coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. El resultado de aprendizaje es el mismo de la sesión anterior, consolidar la información del plan de distribución según la normatividad legal vigente. Y la evidencia es el foro, importancia de los acuerdos internacionales. Recuerden que para poder aprobar ese foro tienen que haber aprobado y enviado
tanto la evidencia anterior, que es el comparativo de modos y medios de transporte, y esta evidencia que vamos a trabajar hoy, que es el foro. ¿Listo? Con las dos evidencias aprobadas, ya les puedo calificar el resultado de aprendizaje número 3. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué son los acuerdos internacionales de comercio? Entonces, para iniciar entendiendo lo más básico que vamos a ver acá es qué es un acuerdo internacional de comercio, ¿sí? Entonces, también es llamado ese tratado comercial. Entonces, básicamente, este tratado comercial es un pacto formal entre dos o más países, ¿sí? Donde se ponen de acuerdo sobre las reglas para vender, para comprar bienes y servicios entre ellos, ¿sí? Entre sí. ¿Por qué existen? ¿Por qué se dan este tipo de tratados comerciales? Porque, como ustedes saben, cada país tiene sus propias leyes, ¿sí? Cada país tiene sus impuestos, cada país tiene sus requisitos y para permitir que ingrese ya sea ya un producto, pues, de otro país, ¿no? Todos son diferentes. Colombia tiene los suyos, Estados Unidos tiene los suyos, México tiene los suyos. Entonces, cada uno tiene ciertos requisitos para permitir ese ingreso del producto. Si no existieran este tipo de acuerdos, el comercio sería un poco más difícil, ¿sí? Puede ser más caro o con muchos más trámites. Entonces, este tipo de acuerdos permite que sea un poco más sencillo todo este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los acuerdos como tal? O sea, ¿para qué se dan? Uno, y yo creo que es el que ustedes, pues uno cuando le hablan de tratados comerciales y todo esto, lo primero que se le viene a la cabeza es reducir los aranceles o eliminar los aranceles, ¿sí? Entonces, quitar esos impuestos que se cobran a las importaciones, ¿sí? Otro puede ser simplificar un poco los trámites aduaneros, ¿sí? Entonces, para que el producto pase más rápido, entre más rápido al país, ¿sí? Dejar las reglas claras, ¿sí? Para garantizar que tanto las empresas de los países, de la logística, pues los encargados de ambos países compitan en igualdad, sino que una sea más beneficiosa o se gane un poco más que la otra. ¿Y para qué? Para facilitar lo que es la exportación y la importación, haciendo como un poco más atractivo, por decirlo así, sí, atractivo, sencillo, como más llamativo, hacer este tipo de negocio, ¿sí? Entonces, en otras palabras, podemos decir que los tratados comerciales son herramientas que le permiten a los países intercambiar productos de forma más fácil, económica y segura, ¿sí? ¿Ayudando a qué? A impulsar la economía y a mejorar las oportunidades que pueden darse para la empresa, ¿cierto? ¿Ustedes ya habían escuchado estos términos o hasta ahorita están escuchando este tema de los acuerdos internacionales de comercio? Chicos, ¿ya habían escuchado estos términos o hasta hoy los están escuchando? Dime. Yo hasta ahora los estoy escuchando. Ok, hasta ahorita los he escuchado. ¿Has escuchado cuando hablan en las noticias del tema del TLC? ¿Sí lo recuerdan cuando hablaban del TLC? Sí, claro, yo creo que es más, ese es como el más reconocido cuando hablan de tratado de libre comercio, yo creo que ese es como que el primero que se nos viene a la mente. El Como, primer, y eso, bueno, hay con varios países, ¿no? Ya sí, ahorita más adelante ya vamos a entender un poco más, porque una cosa a veces es uno ver la noticia, listo, sí, súper chévere. Otra cosa ya es entender a qué se refiere cuando hablan de estos tratados, ¿sí? Por ejemplo, para Colombia estos tratados son muy importantes porque le abren puertas a mercados grandes, ¿sí? Como el de Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, donde los productos colombianos pueden llegar sin pagar altos impuestos. Sí, ya vamos a enfocarnos
puntualmente en cuáles son los que están. Sin este tipo de acuerdos comerciales, muy seguramente Colombia estaría aislado del comercio mundial, ¿sí? Y las empresas, o nuestras empresas, las empresas del país, tendrían muchas más barreras para poder exportar un producto. Entonces podemos concluir que los acuerdos internacionales son ese punto de partida para que, en este caso, Colombia pueda participar activamente en el comercio global. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí, chicos? ¿Quedó claro el concepto como tal de lo que es un acuerdo internacional de comercio o un tratado de comercio? Bueno, ese silencio lo tomo como un sí o como un no, o posiblemente. Bueno, recuerden lo que yo les digo. Yo necesito que me participen, ¿sí? Porque siento que estoy hablando sola, no sé si me están poniendo cuidado, no sé si quedaron con alguna duda, no sé si me hago entender. Entonces, por favor, vamos a empezar a soltarnos, vamos a participar, no vamos a hacer de estas sesiones que yo hablo y hablo y sí, profe, pero me gusta, es más, que quede clara la información, ¿listo? ¿Quién me puede decir, quitando esto? A ver, de los que están acá. ¿Quién me dice que es un tratado comercial? A ver, Isabel, ¿qué es un tratado comercial? ¿Algún otro compañero que quiera participar? Jenny, Profe, qué pena, no le pude responder. dime, ¿qué es un tratado comercial? De lo que Para mí, entendiste o si ya lo conocías. profe, para mí un tratado comercial es un acuerdo entre dos países, acordando Ujú, reglas entre sí. muy bien. ¿Quién más completa? Angie. El objetivo es que les quede clara la información, por favor, con sus palabras, que entendieron por Acuerdo Internacional de Comercio. Hola, profe. También Angie, son como acuerdos o alianzas que llegan entre un grupo de países para que sus movimientos comerciales sean más rápidos, menos, con poco trámite, pues. muy bien, para beneficio mutuo en el tema de cambios de exportación e importación de productos, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar, por favor, participación. Ya que entendimos qué son esos acuerdos comerciales, entonces vamos a ver cuáles tiene Colombia en el momento, ¿sí? ¿Cuáles son esos tratados vigentes más relevantes que tiene Colombia? Colombia ha firmado varios tratados con diferentes países, ¿sí? Recuerden que la idea de estos acuerdos es que nuestros productos colombianos puedan ingresar a esos mercados con menos barreras, ¿sí? Con menos limitaciones y que también podamos importar bienes de manera más económica, ¿sí? Entonces, algunos tratados más importantes son el TLC con Estados Unidos, es uno de los más conocidos. Este permite que muchos productos colombianos entren al país sin pagar aranceles, especialmente productos agrícolas e industriales. ¿Listo? Tenemos el TLC con la Unión Europea. Aquí ya abre las puertas a un mercado mucho más grande, ¿sí? Y mucho más exigente. Aquí es útil para, ¿cuáles son los productos? El café, ¿sí? Las flores, las manufacturas, las frutas, son los productos que se benefician con este tipo de tratados. Pues especialmente aquí con la Unión Europea, ¿sí? Hay un TLC con Canadá. En este se facilita el comercio de bienes
agrícolas también, de servicios y de bienes industriales. ¿Listo? En el TLC con Corea del Sur, aquí se fortalece un poco más la relación con lo que es Asia, permitiendo intercambiar tecnología, ¿sí? Lo que es el tema de la tecnología y productos agroindustriales. Tenemos la Alianza del Pacífico, México, Chile, Perú. Es una integración un poco más profunda que facilita el comercio, la movilidad y la cooperación puntualmente, ¿sí? Son países un poco más cercanos, por decirlo así. Está la Comunidad Andina, que es conocida como CAN, Perú, Bolivia y Ecuador. Ecuador está acá, ¿sí? Entonces aquí favorece también el comercio interregional. Ya son países de América del Sur, por decirlo así. Y está el acuerdo con Mercosur, ¿sí? Un acuerdo parcial con Mercosur, que así sea parcial, como dice su nombre, permite el intercambio con países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿sí? También países de América del Sur. ¿Listo? Entonces, básicamente, estos son los tratados más importantes, los vigentes y relevantes, como su nombre lo dice, que tiene Colombia en este momento. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta, no aprendérselos ya, pero sí tener en cuenta que pues estamos con oportunidades en cuanto a América Latina como tal y un poco extendido ya con lo que es la Unión Europea, Canadá y Corea del Sur. ¿Listo? Bueno, acá, permítanme un segundo que se conectó alguien, toca salirme. No, ya quedó cargando, esperemos que se conecte. Aquí ya tenemos, aquí hay un pequeño error, pido disculpas. No modifiqué el título cuando preparé la presentación, no modifiqué el título, pero acá vamos a mirar es para qué sirven. Vamos a entender para qué sirven realmente estos tratados, ¿sí? Entonces, recuerden que, y lo que les he dicho desde el inicio, aquí no es solo hacer un tratado y firmar un documento entre dos gobiernos o más gobiernos, ¿sí? Aquí es, la idea es firmar o tener en cuenta que son herramientas que impacten directamente a la economía de los países, ¿sí? O del país puntualmente. Y las oportunidades que van a venir para las empresas y para los trabajadores, ¿sí? Entonces tenemos, dice, reducen o eliminan aranceles, ¿sí? Creo que esto es como el principal objetivo que tienen este tipo de tratados, ¿sí? Reducir o eliminar los aranceles que en ciertas ocasiones pueden llegar a ser un poco costosos, ¿sí? También sirve para simplificar los trámites aduaneros, lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Entonces, que no se vuelva tan dispendioso todos estos documentos, todos estos permisos. Entonces, aquí lo que hace es simplificar un poco este tipo de trámites aduaneros, ¿sí? Facilitan el ingreso a nuevos mercados, ¿sí? Entonces acá, ¿qué quiere decir? Nos abre las puertas a nuevos mercados en diferentes países. Entonces, por ejemplo, si una empresa colombiana quiere exportar aguacate, quiere exportar café, quiere exportar algún producto a Estados Unidos o a la Unión Europea, los tratados, o sea, este tipo de tratados que mencionamos anteriormente, reducen los costos y facilitan el acceso de estos productos a esos consumidores de esos países. ¿Listo? Entonces, facilita el ingreso a nuevos mercados. Impulsan exportaciones e importaciones. Como su nombre lo dice, teniendo todo este tipo de privilegios, por decirlo así, de simplificando tantas cosas, el país puede tanto exportar como importar ciertos productos a un menor costo, ¿cierto? Mejoran la competitividad empresarial,
¿Por qué? Porque se pueden trabajar, se pueden escalar, se pueden, ¿qué les digo yo? Un ejemplo sencillo. Una empresa X logra exportar X producto, ¿sí? Ya para esa empresa es un logro, ¿sí? Ya es un plus, ya es un punto positivo más que esté exportando ese producto a otro tipo de país, ¿no? Entonces, ¿qué la hace? Más competitiva. ¿Sí me hago entender? Logra tener mayor competitividad frente a otras empresas del sector que muy seguramente no lo han realizado, ¿sí? Atraen inversión extranjera. Si llega un producto a otro país y ve y existe la persona y aparece la persona que le gustó, que le interesó, que ve buenas oportunidades, que ve como buen negocio, muy seguramente se pueden generar este tipo de inversiones por parte de extranjeros para aumentar la exportación y poder crecer mucho más en otros países, ¿sí? Favorece la innovación, calidad y la logística. Podemos demostrar en otros países eh, la innovación que existe en nuestros productos, la calidad que existe en nuestros productos. No sé si ustedes han escuchado o bueno, leído que un producto, a ver, díganme ustedes un producto que se mencione, que uno diga, no, es que ese producto de Colombia es el mejor, es el recomendado, es delicioso. ¿Qué me pueden decir ustedes? Un producto que se les venga a la cabeza. El café, El café, sí, yo creo que es el principal que se nos viene, ¿cierto? ¿Cuál otro? el aguacate, Dime. el aguacate, profe. Sí, el aguacate. Literalmente eran los dos que tenía en la cabeza. El café y el aguacate son productos con muy buena calidad y con muy buen reconocimiento a nivel internacional, además de muchos más que deben existir, ¿no? Pero estos dos son como los principales. Y por último, están que conectan o para qué sirven para conectar a Colombia con la economía global. Entonces, básicamente es el resumen de todo lo que hemos dicho. Logran conectar nuestro país con esa economía global que, que, que existe entre los países o entre los continentes que hay en el mundo, ¿cierto? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que los tratados comerciales funcionan realmente? ¿Realmente funcionan los tratados comerciales? Sí, no, tal vez. ¿Y por qué creen ustedes? Aquí hay que tener varios aspectos en cuenta. Entonces le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿realmente funcionan los tratados comerciales? ¿Qué me dirías? ¿Ustedes qué dirían? Pues, profe, eso depende, eso es como muy caliente. Pues a lo que me refiero es que, pues primero, pues primeramente diversifica el mercado de cualquier país porque permite de pronto tener productos que no vayan pues en el país como tal. Pero también muchas veces como que satura, por decirlo así, el comercio o productos que ya existen en el país donde se está recibiendo pues mercancía de otro lugar. Ujú. O sea, cuando se importa, por decirlo así. Ajá. Muy bien, listo. Tienes razón, y la respuesta es esa. No hay un sí ni un no, sino depende de cómo cada país aproveche el acuerdo que tenga, ¿sí? Entonces, uno, para mí, y se los digo a ustedes, un tratado comercial funciona cuando las empresas del país están preparadas, ¿sí? Para poder competir con todos estos mercados internacionales, ¿sí? Entonces, es decir, cuando el producto es de buena calidad, ¿sí? Cuando maneja buenos precios,
cuando cumple con esos requisitos, cuando tiene una logística eficiente, ¿sí? En ese tipo de casos, el tratado funciona, ¿sí? En ese tipo de casos, el tratado funciona, ¿sí? ¿Cuándo podemos decir que el tratado no funciona? ¿Ustedes qué me dirían? Pues, profe, cuando el producto importado sale más caro Ujú. que el propio producto local, que es lo que pasa con mucho de sí, de nuestro mercado campesino, de nuestra Espera, agricultura, cuando el digamos, producto importado, ¿qué? ¿Me dijiste? cuando el producto importado supera el costo del producto local. Ok, muy bien, sí. ¿Y qué ibas a decir? ¿Qué es lo que pasa con qué? Pues digamos con mucho sí, del mercado agropecuario de nuestro país, que digamos importan papa cuando nosotros somos exportador, lo mismo con el Ujú. aguacate, con el maíz, con el café en algunos casos, o sea, son mercados que nosotros tenemos un montón y no hay necesidad de importarlos, y estos productos llegan aún más costosos y pues devalúan el de nosotros. Muy bien. ¿Y por qué crees tú que esas empresas importan ese tipo de productos y no buscan el producto local? O sea, lo que se te venga, ¿no? A la cabeza. No sabemos puntualmente la razón, pero ¿por qué crees que este tipo de empresas importan esos productos? Uy, no sé, profe, la verdad, ahí sí es una pregunta que yo también me he hecho porque no encuentro una lógica por qué pagar algo más costoso teniéndolo a la mano pues en nuestro propio país, la verdad, eso sí ¿Será que nunca he encontrado la lógica. sí, no? Se puede hacer el análisis acá entre todos. Quizás no existe una respuesta a lo que te digo, no sabemos, no estamos dentro de ese tipo de empresas, pero no sé, a ver, una opción podría ser, no sé ustedes qué piensen, como no, ya lo Pues, llamemos profe, como de pronto será como, dime. perdón, profe, de pronto diría yo pues así como comentario suelto. ¿Será por calidad? ¿Que será que lo que hay acá no cumple con la calidad que ellos pretenden? No sé, diría yo. Puede ser una opción, por lo que te digo, cada empresa va a tener su requerimiento, ¿no? Y va a tener sus estándares en cuanto a los productos. Entonces, puede ser una opción esa. Otra opción que no tengan como acceso o que no encuentren cantidad, que no encuentren, no sé, el productor específico. ¿Sí me hago entender? Que lo vean incluso más fácil traerlo de otro sitio, que se los entregan así con los estándares que ellos solicitan, ¿no? Como dice la compañera, el tema de la calidad. Mm, bueno, no sé, y que falte, o que sean empresas, incluso que pueden que sean empresas que no sean como tal del país. ¿Sí me hago entender? Que vengan de otros lados, que pongan su empresa acá y empiecen a traer productos de otros lados. Podría ser otra opción, ¿no? ¿Qué otra opción ustedes pensarían ahí que puede pasar? Creería que Podría ser también, profe, por estrategia de dime. podría ser de pronto también por estrategia de mercado. Al nosotros recibir, pues obviamente ese país tendría como el derecho de Te estrategia de escuché un mercado, diría poquito yo. entrecortado, pero sí, estrategia de mercado, ok, sí, también puede ser, existen muchos factores y también si nos vamos a ver, y yo creo que también ya depende mucho del país, de como no le llamemos publicidad, sino como ese sentido de pertenencia, o si nos vamos a la parte manufacturera, yo creo que ustedes han visto que se encuentran prendas de vestir súper económicas que sabemos que no las realizan acá, no las fabrican acá en Colombia, sino que las importan de otros países y las venden a un precio que uno dice, Dios santo,
súper económico, ¿no? Pero no estamos nosotros mismos, incluso pasa lo mismo que nos decía el compañero, bueno, acá los precios sí cambian porque venden más económico que muy seguramente lo que nosotros estamos vendiendo o como aquí en Colombia se produce, pero también este tipo de negocios pues no es muy bueno, ¿no? Porque estamos dejando de comprarle a la manufactura local, a las empresas locales, a las empresas del país, por comprar quizás productos chinos, productos americanos, bueno, de cualquier país de estos que importen, que también puede ser como una afectación, por decirlo así, a la economía acá del país, y es debido a esos tratados comerciales que hay, ¿no? Pero también hay casos en los que el tratado comercial puede que no funcione tan bien. ¿Sí me hago entender? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando las empresas, o sea, si ya nos vamos a otro punto, otra opción, otro punto, cuando las empresas nacionales no están preparadas para competir con ciertos productos extranjeros, ¿sí? No hablemos de todos porque sabemos que hay muy buenos productos acá, por eso digo ciertos productos, entonces hay empresas nacionales que no van a estar preparadas para competir con estos productos extranjeros. Es ahí cuando este tratado comercial no va a funcionar tan bien, ¿sí? Cuando la infraestructura del país es insuficiente, cuando hablo de infraestructura son puertos, vías, accesos, ¿sí? Cuando es insuficiente, tampoco va a funcionar muy bien este tipo de tratados comerciales. Cuando no se cumplen estándares internacionales, como cuáles, estándares en cuanto al empaque, estándares sanitarios, técnicos, y todos esos temas, cuando no se cumple, también no va a funcionar lo que es el tema de los tratados comerciales. Y cuando la economía local no se adapta lo suficientemente rápido como para aprovechar el acuerdo, ¿sí? Entonces, está el acuerdo, están sus ventajas, tenemos las desventajas, pero entonces también tenemos que lograr entenderlas. Acá hablo puntualmente de esas empresas que hacen este tipo de exportaciones e importaciones, entenderlas y adaptarnos rápidamente para poder aprovechar este tipo de acuerdos, ¿sí? Entonces, en una puede ser importar un producto, pero que sea como una materia prima para un producto que se esté realizando en Colombia. ¿Sí me hago entender? Podría ser beneficioso. Nos logramos adaptar y entender suficientemente rápido para poder aprovechar esos precios y completar un producto local que requiera de pronto de algún tipo de materia prima de otro país, ¿cierto? Entonces es importante, chicos, que entendamos que un tratado de libre comercio no garantiza un éxito automático, ¿sí? Es una puerta que tenemos abierta en el país, pero tenemos que saber entrar, ¿sí? O sea, el país tiene que saber entrar o las empresas tienen que saber entrar con una estrategia, ¿sí? Entendiendo que a veces se gana, entendiendo que a veces se puede volver complicado, entendiendo que también hay ciertos aspectos que pueden salir, ¿sí? Como ciertas arandelitas por ahí que pueden no ser muy beneficiosas para realizar este tipo de actividades. ¿Listo? Entonces, funcionan siempre y cuando el país, las empresas y el Estado se preparen para aprovecharlos, ¿sí? Y no funciona pues cuando el país no está preparado, cuando no tenemos todos estos, y acá metemos al país y al Estado, porque nos metimos también con el tema de la infraestructura, teniendo en cuenta que deben de haber vías y accesos buenos, teniendo en cuenta que deben haber puertos buenos, aeropuertos buenos, ¿sí? Entonces, por eso metemos tanto a la empresa, tanto al país como al Estado, para que estén preparados y poder aprovechar este tipo de tratados. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento o alguna dudita? Recuerden que este tratado es como una herramienta y como toda herramienta, su efectividad depende del uso que le demos. ¿Sí?
Entonces ya depende mucho de todos estos tipos de aspectos que les acabo de mencionar. Claro, chicos, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Quedó claro y entendimos qué es un tratado comercial y para qué sirve? Chicos, si me están escuchando, si están viendo la pantalla, ¿todo claro? Sí, sí, profe, sí, está todo Listo, muy bueno, claro. por favor, necesito que me hablen para saber que me están escuchando al menos, bueno, y que logramos entender el tema que estamos trabajando. Vamos a seguir con este tema, que son los Iconterms. ¿Alguna vez han escuchado de este tema o es la primera vez? No es como la primera vez Listo. al, otro- al otro ítem que sin contar, pero este sin contar, no. Ok. Los compañeros que trabajan de pronto en esas empresas de logística, ¿saben qué es Iconterms o es la primera vez también que escuchan esto? Listo. Vamos a conectar con los Iconterms un tema fundamental para el comercio internacional. ¿Qué es este término? Se puede decir que es un conjunto de reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional que sirven para definir las responsabilidades entre el comprador y el vendedor en una operación internacional. ¿Sí? Entonces, ahí también hay un significado corto, reglas internacionales que definen la responsabilidad del comprador y del vendedor en una operación internacional, ¿sí? ¿Quién la creó? La Cámara de Comercio Internacional. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que cada vez que un producto se vaya a exportar o se vaya a importar, hay que establecer cierto tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahí dice, determina y tiene que quedar establecido. Lugar de entrega, quién paga el seguro, quién paga el transporte, quién asume los riesgos, quién hace trámites aduaneros. O sea, si el comprador, si el vendedor, usted hace esto, yo hago esto, ¿sí? Entonces, debe determinar este tipo de cosas que previenen conflictos y reducen costos logísticos y facilitan este tipo de negociaciones internacionales, ¿cierto? Entonces, es una manera internacionalmente aceptada de responder a ese tipo de preguntas, previniendo sus conflictos, reduciendo costos logísticos y facilitando las negociaciones internacionales. ¿Sí me hago entender? Entonces, tenemos varios ejemplos. Ustedes ahí los pueden ver. Entonces, si el Iconterms es EXW, que significa en fábrica, ¿qué quiere decir? Que casi toda la responsabilidad la tiene el comprador, el que compra. ¿Listo? No les explico esto así, no es porque se lo tengan que aprender ya, pero es para que vayamos reconociendo este tipo de conceptos. Primero, pues para que los tengan ahí y segundo, porque los van a utilizar y los vamos a trabajar más adelante. ¿Listo? Entonces, XW, que significa en fábrica, casi toda la responsabilidad la tiene el comprador, ¿sí? Si vamos a trabajar con FOB, que es libre a bordo, es el vendedor se encarga de entregar la mercancía en el puerto de salida. Entonces, si aquí alguno tiene una empresa y va a exportar,
Entonces, el vendedor, bueno, en este caso, si el vendedor es acá de Colombia, él se va a encargar de entregar la mercancía en el puerto de salida. Ya del puerto de salida para adelante es responsabilidad del comprador, ¿sí? Tenemos el CIF, que es el costo más seguro más flete. El vendedor paga transporte y seguro hasta el puerto del comprador. Entonces ya va un poco más allá, ¿cierto? Y tenemos el DDP, que es entregado con impuestos pagados, y es el vendedor asume prácticamente todo hasta entregar al destino final. Entonces, el primero, la responsabilidad es del comprador. Casi toda la responsabilidad es del comprador. El segundo, el vendedor se encarga de dejar la mercancía en el puerto de salida. El tercero, el vendedor paga transporte y seguro hasta el puerto de el comprador. Y en el último, es el vendedor quien asume prácticamente todo hasta entregar al destino final. ¿Entendido? Ahí esos 4 ejemplos son como los 4 principales. ¿Sí logramos entender estos 4 ejemplos? Listo, perfecto. Muchas gracias. Porque es importante que ustedes entiendan esto, chicos. Porque en todas las actividades logísticas, ¿qué quiere decir? Transporte, almacenamiento, la distribución y la exportación, los ICONTER determinan qué responsabilidad debe asumir la empresa, qué costos les corresponde, determinando el ICONTER. Estos son los ICONTER, ¿sí? El XW, el FOB, el CIF, el DDP, esos son los ICONTER, son como los términos, ¿sí? Los seguros, no lo llamamos seguro. Es como el requisito, como la regla que se va a usar, ¿sí? Entonces, ¿qué les va a ayudar? ¿Qué responsabilidad va a asumir la empresa? ¿Qué costo le corresponde a la empresa? ¿Qué riesgos tienen ustedes? Pues teniendo en cuenta cuál van a elegir, qué documentos se deben de preparar y cómo se puede analizar y dar un precio, porque también de esto depende mucho el precio, una negociación internacional. ¿Listo? Si no tenemos estos Incoterms, ya se me enredó, claro, si no los tenemos claros, este tipo de operaciones internacionales se pueden volver un problema, ¿sí? Por algún malentendido que haya, que es que yo pensé que usted iba a pagar, pero no, usted dijo que el transporte, pero yo dije que esto, ¿sí? Me hago entender, entonces, dejando claro puntualmente cuál vamos a usar, todo va a quedar estandarizado, todo va a quedar claro, ¿sí? No vamos a dejar ningún espacio para alguna interpretación equivocada. ¿Listo? ¿Claro lo que son estos términos? ¿Qué es este término? Señora. Perfecto, Sí, listo. instructora. Entonces, ¿por qué los Incoterm son claves para la logística y el transporte? ¿Sí? Entonces, ya que entendimos qué son los Incoterms, entonces vamos a ver por qué es tan importante dentro de la logística y el transporte. Creo que ya lo mencionamos, ¿no? Y por qué lo pongo en una diapositiva, porque la logística y el transporte está dentro de nuestro campo de formación en este tecnólogo, ¿cierto? Ustedes deben de tener en cuenta que en la logística cada decisión que se tome implica un costo adicional, un tiempo y una responsabilidad. Entonces, y cuando es algún envío así, cuando es una exportación, que es una mercancía viaje de un país a otro, este tipo de aspectos se vuelven aún más delicados y es importante definir qué Incoterm vamos a trabajar porque juegan un papel fundamental, ¿sí? Por lo que les dije anteriormente, porque nos va a definir exactamente hasta dónde va a llegar la responsabilidad del vendedor, ¿sí? Y dónde va a empezar la responsabilidad del comprador, ¿sí? Nos va a permitir hacer una planificación un poco más clara
¿Sí me hago entender? Entonces, dependiendo de qué tipo de Incortep se vaya a escoger, entonces ya la empresa va a saber qué documentos debe preparar, qué tipo de transporte va a contratar, cuál es el seguro que requiere, qué riesgos puede tener, qué costos va a asumir la empresa, ¿sí? Entonces, dejando esto claro, ya la empresa puede hacer una planificación de logística mucho más clara, ¿sí? Entonces, esto va a ayudar a que toda la operación como tal sea mucho más organizada y mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, este tipo de, de selección de Incoterms nos va a reducir los errores logísticos, ¿sí? Para que no pase lo que les decía ahorita. Es que yo pensé que usted iba a comprar, es que yo pensé que usted iba a pagar eso, yo pensé que usted iba a pagar el transporte, que usted me lo iba a dejar acá. No, se tiene que dejar definido qué es lo que va a realizar cada uno, tanto el vendedor como el comprador. ¿Listo? Entonces, no solo son esas reglas comerciales, sino es la base operativa para que la logística funcione sin ningún problema, sin ningún conflicto, ¿sí me hago entender? Evitando esos conflictos y esos errores sin sobrecosto y lo principal, sin ningún riesgo innecesario que pueda correr la empresa. ¿Listo? Y por último, vamos a hacer como una interpretación de la relación que existe entre tratados comerciales, logística y los Incoterms, ¿sí? Entonces decimos, los tratados comerciales abren mercados y reducen barreras. ¿Por qué? Por lo que ya hablamos, ¿cierto? Porque facilita, si lo sabemos manejar, facilita muchos aspectos en otros países. La logística que hace asegura el transporte, la distribución y el cumplimiento, ¿no? Esa logística es esa parte encargada de hacer este tipo de actividades. ¿Y qué hacen los Incoterms? Definen las responsabilidades, los costos y los riesgos, ¿cierto? Entonces, si hacemos una integración, hacemos una relación de estos tres conceptos, vamos a llegar a qué. Entonces, en conjunto, ¿cómo funciona? El tratado, ¿sí? Ese tratado comercial abre las puertas al mercado internacional, ¿cierto? Nos da el acceso al mercado, como tal, lo que es el tratado comercial. La logística permite que la mercancía se movilice de manera eficiente y cumpla con los requisitos del acuerdo, ¿cierto? Entonces, un movimiento eficiente. Y el Incoterms regula cómo se va a entregar la mercancía, cómo se va a hacer el transporte y qué responsabilidad tiene cada parte. Entonces, reglas claras de entrega. Si alguno de estos tres elementos falla, todo va a fallar, ¿sí? Todo se va a afectar. Entonces, un tratado comercial puede ser buenísimo con otro país, beneficios, mejor dicho, súper, ¿sí? Pero si la logística no está organizada, si una logística es mala, o si no vamos a seleccionar un buen Incoterm, muy seguramente el exportador va a perder dinero, el cliente y tiempo. Entonces, por eso es que cada uno de estos conceptos debe entenderse, debe realizarse de manera efectiva para que el sistema como tal no falle dentro de ninguna parte. ¿Listo? Entonces, por eso se puede decir que estos tres elementos van muy unidos, porque el tratado nos abre el camino, la logística garantiza ese movimiento eficiente y los Incoterms dejan las reglas claras. ¿Listo? Cuando articulamos correctamente estos tres términos, y en el caso de Colombia, puede competir mucho mejor, exportar más, reducir los costos y lo más importante, fortalecer su economía, siempre y cuando lo hagamos, pues, lo sepamos manejar, ¿no? Que no pase como el caso que nos decía el compañero, ¿sí? Claro, chicos, hasta el momento estos tres. Esta integración, esta relación que hay en los tres, esta conclusión, podemos decir. Señor. ¿Todos claro?
O, Todo claro. ¿sí? ¿Tienen alguna duda, algún aporte? ¿Aprendieron algo? ¿Quedaron igual? Bueno, no sé qué más hacer para que participemos. ¿Cuál es la evidencia que deben de Está bien. realizar? El foro. Foro, importancia de los acuerdos internacionales. Entonces, van a leerlo en la guía de aprendizaje 4. Recuerden que es la evidencia número 2 del resultado que venimos trabajando. Entonces acá les van a decir lo que deben realizar. Cada aprendiz debe tener un aporte propio y 2 comentarios a compañeros como mínimo, respondiendo alguna de las siguientes preguntas orientadoras. Entonces acá les dan como unas opciones de pregunta. La idea es que ustedes hagan esta participación abierta de lo que lograron entender. Pueden incluso leer un poco más de la información para que puedan participar en el foro. Recuerden que está habilitado a partir del 17, es decir, desde ayer hasta el 30 de noviembre. Y como les dije al principio, la recomendación es que tratemos de hacer la participación dentro del tiempo establecido, ya que el foro es más complejo, volverlo a habilitar, incluso no lo puedo dejar habilitado más tiempo, ¿sí? Entonces aprovechemos que es bastante tiempo. Recuerden que la otra semana pues hacemos un reconocimiento de estas 2 temáticas que trabajamos la sesión anterior y hoy, y revisamos si podemos avanzar un poco con la explicación de la siguiente evidencia, de la temática de la siguiente evidencia. ¿Tienen alguna dudita o todo quedó claro? Todo claro, todo claro. Listo, perfecto. Entonces, cualquier cosa, recuerden, para habilitar, entre semana me escriben, por favor. Si tienen alguna duda con el desarrollo de la evidencia, también me pueden escribir al interno, que con mucho gusto yo les colaboro. Chicos, muchísimas gracias por la participación. Les deseo una feliz noche y ya saben que cualquier dudita me escriben. Voy a intentar ahorita subirles la grabación o si no, mañana a primera hora la subo para que los aprendices que no pudieron conectarse la puedan ver o si ustedes la quieren repetir por si tienen alguna duda también la puedan ver. ¿Listo? Feliz noche y que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta Feliz luego. noches. Chao, que estén bien. Gracias, buenas noches. Chao, que estén bien.